Buenas con todos, somos el grupo 4 del curso Inteligencia de Negocios y en esta oportunidad hablaremos sobre el modelado multidimensional. El modelo multidimensional es un esquema multidimensional, se representa una actividad que es un objeto de análisis, o sea, los hechos, y las dimensiones que caracterizan la actividad, las dimensiones. La información relevante sobre el hecho se representa por un conjunto de indicadores, ya sean medidas o atributos de hecho. La información descriptiva de cada dimensión se representa por un conjunto de atributos de dimensión. El modelado multidimensional se puede aplicar utilizando distintos modelos de datos, ya sea conceptuales o lógicos. La representación gráfica del esquema multidimensional dependerá del modelo de datos utilizado, ya sea relacional, entidad de relación, UML, orientado a objetos. El almacenamiento multidimensional. Una base de datos multidimensional es aquella que almacena sus datos con varias dimensiones, es decir, en vez de un valor encontramos varios dependiendo de los ejes definidos. Una base de datos relacional tiene solo dos dimensiones. Una base de datos multidimensional tiene desde 2 hasta n dimensiones y son llamados cubos o hipercubos. Entre las características de una base multidimensional tenemos lo que es OLAP, donde las tablas utilizadas se organizan en lo que llamamos cubo de información, y es ahí donde se encierran todos los datos que conciernen a la tabla de dimensiones y a la tabla de hechos. Cada campo corresponde a la dimensión, mientras que la manera en que va rellenada hace referencia a los hechos. Otra es la tabla de dimensiones, hace referencia a todos esos datos que pueden pasar como ítems. Un ejemplo puede ser nombre o fechas de algún objeto. Y tenemos la tabla de hechos, que es la que contiene las formas de medición y las claves de la tabla de dimensiones, como por ejemplo el tamaño de alguna unidad métrica o incluso el valor numérico. En el tipo de estructuras tenemos el esquema de estrellas, que es la más usual en este tipo de base de datos, siendo que está formada por los siguientes componentes, que es una tabla central para datos no redundantes y varias tablas de dimensiones que a su vez tienen grupos de atributos. Otro esquema es el copo de nieve, que tiene una estructura casi idéntica al esquema estrella, pero algunas de sus tablas pueden estar normalizadas. Esto último tiene como consecuencia la creación de tablas adicionales, lo cual a su vez puede dar pie a que en general el esquema resulte en la forma de un copo de nieve. En cuanto a la estructura, podemos notar que tenemos un cubo, tal cual nuestra visión tridimensional. Contamos con las dimensiones, que son las dimensiones de los cubos, las cuales voy a detallar a continuación, los hechos o facts, las medidas o measures, y bueno, los indicadores que nos dan una idea de cómo es que están siendo empleadas estas medidas. En las dimensiones podemos tener los componentes, que son cada uno de los elementos, y estos tienen una característica o feature. También estas dimensiones pueden estar compuestas por una taxonomía, la cual puede estar representada por una categoría y esta categoría a su vez tiene reglas que debe seguir cada uno de los componentes. Bueno, las dimensiones en lo que es un OLAP Cube es muy similar a lo que ocurre en un módulo de administración. Cada clase tiene una lista de propiedades. eh, en este caso, la dimensión tiene una lista de atributos con cada atributo que se asigna a una propiedad en una clase. En las dimensiones se permite el filtrado, la agrupación, el etiquetado de datos. Por ejemplo, aquí tenemos tres dimensiones, ¿no? Eh, por regiones, por días, por productos. Si deseamos, podemos hacer cualquiera de estas operaciones en base a una de estas dimensiones. También tenemos a los grupos de medida. Y bueno, las medidas. Las medidas en sí son todas las unidades que nosotros deseamos utilizar. Eh, Pueden implicar una moneda, tiempo, etc. Y los grupos de medidas son aquellos que contienen todas estas medidas del cubo OLAP eh, que derivan de una sola tabla de hechos o fact table, ¿no? En una vista de origen de datos que también a su vez puede ser considerado como un grupo de medida. Sin embargo, en algunos casos puede haber varias tablas de hechos de las que derivan las medidas de un cubo lab. Las medidas del mismo nivel de detalle se unen en un grupo de medida. Por ejemplo, en este caso en particular, tenemos que estamos agrupando en base a una medida que en este caso son dólares. Y vemos que hay un ingreso anual, ¿no? Por cada región y estamos agrupando en función a esta medida, al dólar. Bueno, particiones. En el caso de las particiones estamos hablando de una división
del grupo de medida. Podemos tomar cualquier tipo de división, es decir, podemos tomar algunos datos o todos los datos y llamarlo esto partición. En este ejemplo podemos ver cómo en el Datamart Adventure Works, lo que hemos hecho ha sido dividir, por ejemplo, las ventas en Internet, ¿no? Lo hemos dividido en partición 1, partición 2, partición 3, etcétera. El número de particiones que nosotros queramos de un grupo de medida. Bueno, las agregaciones son lo que nosotros en un análogo uso de base de datos llamaríamos como un query o consulta. Es decir, que nosotros podríamos seleccionar en base a una función un listado de elementos que en conjunto pueden generarnos una tabla, como en este caso. Podemos tomar la dimensión tienda, ¿no? La dimensión tienda, y esta tiene, por ejemplo, por ciudad, pero también puede ser tomada en cuenta por país. Y estamos tomando en cuenta las fechas, ¿no? Estamos tomando en cuenta estos dos contenidos, pero llamando a la variante que sería por región para notar que estamos haciendo una consulta en particular. Entonces, las agregaciones son un conjunto de datos que, que nos resumen una petición. Hola, mi nombre es Rodrigo Quinteros Plata y les voy a hablar sobre el concepto de dimensiones y dimensión estándar. Empezaré hablando con concepto de dimensiones. Una dimensión es una colección de datos relacionados denominados atributos, que se pueden usar para proporcionar información sobre los datos de hechos de uno o varios cubos. Por ejemplo, los atributos típicos de una dimensión de producto pueden ser el nombre, la categoría, la línea, el tamaño y el precio del producto. Esos objetos están enlazados a una o varias columnas de una o varias tablas de una vista de origen de datos, de manera predeterminada. Estos atributos están visibles como jerarquías de atributo y se pueden utilizar para comprender los datos de hechos en un cubo. Los atributos se pueden organizar en jerarquías definidas por el usuario, que proporcionan rutas de navegación para ayudar a los usuarios a examinar los datos de un cubo. Los cubos contienen todas las dimensiones en las que los usuarios basan su análisis de los datos de hechos. Una instancia de una dimensión de base de datos es un cubo, se denomina dimensión de cubo y se relaciona con uno o más grupos de medidas en un cubo. Una dimensión de base de datos se puede utilizar varias veces en un cubo. Por ejemplo, una tabla de hechos puede tener varios hechos relacionados con el tiempo y se puede definir una dimensión de cubo, independientemente que sirva de ayuda para analizar cada uno de ellos. Sin embargo, solo es necesario que haya una dimensión de base de datos relacionada con el tiempo, lo que significa también que solo es necesario que haya una tabla de base de datos relacionada con el tiempo para admitir varias dimensiones de un cubo basados en el tiempo. Dimensión estándar. En la dimensión estándar tenemos diferentes dimensiones basadas en diferentes esquemas. En el primero es la dimensión basada en el diseño de esquema de estrella. Esta es la estructura más simple, donde cada dimensión se basa en una tabla de una sola dimensión, que está directamente vinculada a la tabla de hecho por una relación de clave primaria y clave externa. En el siguiente diagrama ilustra una sucesión de la base de datos de ejemplo Adventure World, en la que la tabla de hechos FactVerSelect está vinculada con la tabla de dos dimensiones, DimVerSelect y DimProtein. La columna VerSelect de la tabla de hechos FactVerSelect define una relación de clave externa con la columna de clave principal VerSelect de la tabla de dimensiones DimVerSelect. Del mismo modo, la columna Protein Key de la tabla de hechos FactVerSelect define una relación de clave externa con la columna de clave principal Protein Key de la tabla de dimensiones DimProtein. Ahora la dimensión basada en otro diferente esquema, el esquema de copo de nieve. En esta estructura, llamada esquema de copo de nieve, cada dimensión se basa en atributos de columnas en múltiples tablas vinculadas entre sí, y en última instancia a la tabla de hechos por clave primaria, relaciones de clave externa. Por ejemplo, en el diagrama siguiente ilustra las tablas necesarias para describir completamente la dimensión producto en el proyecto de ejemplo de Adventure World.
Para describir completamente un producto, la categoría y subcategoría del producto deben incluirse en la dimensión producto. Sin embargo, esa información no se reside directamente en la tabla principal de la dimensión DIM Product. Una relación de clave externa de DIM Product a DIM Product Subcategory, que a su vez tiene una relación de clave externa con la tabla DIM Product Category, que permite incluir la información de la categoría y subcategoría del producto en la dimensión producto.